Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Bueno, Catherine, para comentar precisamente varias de las noticias que hemos dado a conocer en el primer bloque del programa, tenemos al señor Gustavo Romero, abogado y analista político, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, señor Romero? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y buenas noches, Catherine. Señor Romero, quería preguntarle lo siguiente. El señor Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, insiste que Dina Boluarte no va a renunciar. Y usted sabe que hay toda una agenda, la agenda de los protestantes, que tiene como parte de esa agenda la renuncia de Dina Boluarte, aparte de el cierre del Congreso, la constituyente y la liberación de Pedro Castillo. Digamos, esa es la agenda de estos movimientos que se han rebelado, que han tomado carreteras, han hecho perjuicios, han matado a policías. El señor Otálora ha dicho que Boluarte es la presidenta de que el Perú necesita para esta transición. ¿A usted le parece que eso es correcto? Bueno, constitucionalmente es la persona a quien le corresponde dirigir el gobierno. Si nosotros creemos en los sistemas democráticos, creemos en el orden constitucional, nos guste o no nos guste, es la persona que le corresponde. Pero acá hay que hacer una división claramente diferenciada con respecto al reclamo y con respecto a unas demandas. El reclamo que pretenden los violentistas y no los protestantes son fuera del orden constitucional e ilegales. No es inadmisible requerir, protestar por la liberación de Pedro Castillo, que ha cometido no solamente un delito, sino varios, y se ha ordenado su prisión preventiva. Dos, también lo del tema de la Asamblea Constituyente ya es un tema que que ya ha sido archivado en el Congreso de la República, y de lo que la gente no quiere en forma mayoritaria. Y tercero, ¿cómo se llama? La disolución del Congreso, el cierre del Congreso. Y el cierre del Congreso, me resulta absolutamente inaceptable los pedidos, y bien he leído una nota también del ministro de Defensa, de que existen ciertos sectores que tienen una absoluta terquedad para poder sentarse a conversar, y eso también es inadmisible en un sistema democrático. Ahora, ¿cómo perdón? Es la ley. Sí, perdón, pero ¿cómo, digamos, entonces salimos de este entrampamiento? Porque si no se puede sentar a dialogar porque esas partes no quieren el diálogo, evidentemente han puesto una agenda maximalista de tal manera que parece que es un pretexto para no dialogar, ¿no es cierto? Eso es la verdad del tema. Y para que sigan las protestas y para que sigan tomándose las carreteras, para que sigan tentándose contra comisarías, fiscalía, poder judicial, en fin, una serie de locales e instituciones del Estado, o toma de aeropuertos, por ejemplo. El problema es que ya llevamos medio centenar de muertos desde que asumió la señora Boluarte, y uno se pregunta ¿hasta cuántos muertos más va a aguantar el gobierno? O sea, ¿cuál es el límite para que aguante? ¿O hay otra realidad que habría que ver? Bueno, hay que aplicar, si es que siguen los actos violentos, hay que aplicar la ley y los reglamentos para el uso de armas, si fuese el caso, en el extremo. Pero además se tiene que adoptar también algunas estrategias de inteligencia, y eso me parece que puede demorar todavía un poco. Se va a ir, yo intuyo de que va a disminuir un poco los actos de violencia, si es que se van adoptando las decisiones de inteligencia adecuadas.
Yo confieso de que no es un tema de una simpatía desbordante a la presidenta de funciones actualmente, pero además, desde el punto de vista práctico, mi estimado Ricardo, desde un punto de vista práctico, lo que también se pretende es que asuma la presidencia, el presidente del Congreso, en este momento el presidente del Congreso, si fuese el caso, a la cual también se van a seguir oponiendo. Es decir, lo que el propósito de estos violentistas es generar un espacio de ingobernabilidad, de anarquía, de manera que si caemos nosotros en la trampa de que seguirse generando esta violencia, esta espiral de violencia, y a escuchar o pretender llegar a unos acuerdos con gente que no quiere escuchar, no quiere llegar a entender, estamos en un punto muerto, y sobre eso el Estado tiene todas las capacidades para poder ejercer, no digo solamente el gobierno, el Estado. Ahora, comentando un poco la última encuesta de Ipsos, ¿no? Una de las preguntas fue, ¿qué le parece que se adelante las elecciones a abril del 2024 con amplias reformas o que se adelanten las elecciones a diciembre del 2023 con pocas reformas? El 52% quiere que se adelante para el 2023 y en abril del 2024 con amplias reformas solo un 40%. ¿Esto es viable? ¿Acaso tendríamos una oferta diferente si es que se adelantan las elecciones al 2023? Mira, Catherine, si en el supuesto caso la única diferencia que se planteaba es de que se fuese a diciembre de este año con respecto a abril del próximo año. ¿Cuál es la diferencia de 4 meses? O sea, desde el punto de vista práctico no hay nada. Lo que hay que tratar, lo que nosotros necesitamos, Catherine y Ricardo, lo que nosotros necesitamos como país es querer tener algunas reglas claras. Exacto. Para poder enfrentar un nuevo proceso y no con esas lastras que hemos tenido en los últimos procesos electorales. No solamente me refiero a personas, sino también a los mecanismos. Entre uno de ellos es, por ejemplo, de que también, y para darle por supuesto legitimidad a los procesos electorales, que un grupo de las actas también fuesen mantenidas por parte de las Fuerzas Armadas durante el proceso. Si ellos no son deliberantes, ellos pueden ser también aquellos que puedan tener un juego de los procesos, de las boletas. Y también hay que revisar si es que deben destruirse las boletas electorales o la cédula de votación en el momento del acto, sino más bien deben mantenerse hasta un determinado tiempo, como sucede en otros países como en México, hasta que sea oleado y sacramentado, todo ello con el objeto de darle legitimidad, no solamente legalidad, sino legitimidad a los procesos electorales. Así es, el propio premier también dijo tiene que haber algunas otras reformas también. Sí, claro. Perdón, Catherine. No, que el propio premier decía que no hay garantías para elecciones justas, transparentes y democráticas, ¿no? Si es que se logra esto del adelanto antes del 2024. Y por otro lado, un adelanto pues no nos daría el tiempo necesario para las reformas políticas que reclaman, ¿no? Exactamente, lo que nosotros necesitamos es avanzar, si no seguimos estancados en la misma discusiones improductiva para el país. Ahora, Nosotros perdón, ¿a usted le parece que el Congreso tiene ese ánimo de avanzar? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de reformas, lo lógico sería que el Congreso no deje de trabajar en ello. Entonces, por ejemplo, la siguiente legislatura empieza en marzo. ¿Por qué? Un paréntesis, Ricardo, acaban de anunciar que se va a adelantar el 15 de febrero. Eso ha salido hace un justamente, minuto, entonces, ya, esa era mi pregunta. Es decir, la duda acabó. Claro, porque no tenía sentido esperar en marzo como si las cosas estuvieran neutrales, como si no pasara nada. Entonces, ahora
Ricardo, pero sí es importante que tus oyentes y tu público sepa también de que el Congreso es un conjunto de representaciones de tipo política muy dispersas y muy diferentes y muy atomizadas. Pero valgan verdades también de que hay unos aproximadamente 40 congresistas que hacen lo imposible para entorpecer el avance que pueda tenerse para las reformas constitucionales que se requieren. ¿De qué sector son esos congresistas? Pero si estamos hablando de estas izquierdas que se han atomizado y que hacen la vida complicada. Y además han habido, eso es parte de los procesos electorales, también los hay con respecto a algunos congresistas que se vendieron al Castillo. Al régimen, especialmente al régimen anterior, ¿no? Al régimen de Castillo. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente que no tiene ningún compromiso con el país y solamente les interesa ellos y su propio proyecto y van a tratar de torpedear cualquier avance? Por eso es que es importante y también valga la reflexión ahora, Ricardo, de que los congresos, los parlamentos o las asambleas generalmente no gozan en ninguna parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica, no gozan de una aceptabilidad. Lo mayor que pueden aspirar es, y lo digo con certeza porque yo he venido haciendo esos estudios desde el 90, o sea, cómo se ha venido desarrollando y de ahí se producen las famosas crisis de representación política, no pasan del 25% de aceptación. Y tampoco nos podemos regir por algunas, me refiero a que son muy orientadoras, pero nosotros no nos podemos regir tampoco por una encuesta, solamente por encuestas. Es decir, el país no se puede gobernar por encuestas. Claro, porque una de las objeciones para que este Congreso haga reformas, según varios miembros de las izquierdas, es que carece absolutamente de legitimidad porque las encuestas le dan menos de un dígito. Entonces, ¿qué legitimidad tendría reformar la Constitución por un Parlamento que no tiene aceptación ni de un dígito? Entonces, ¿eso es una falacia? Eso es una falacia. Es una falacia porque ellos saben perfectamente que jamás van a poder aspirar, nunca van a poder aspirar a un mayor del 25%. Eso es un tema histórico en Latinoamérica. No solamente nos referimos al Perú, sino nunca pasan de los 25%. Trata de ver si en algún momento también lo que puede existir cuando tratemos del Congreso, que algunos congresistas como figuras políticas representativas o mediáticas, puede tener una aceptación mayor que el propio Congreso, pero el conjunto como Congreso no lo tiene nunca. Ahora, el Ejecutivo va articulando su discurso, parece a un solo camino, ¿no? Primero el viernes Dina Boluarte pidiendo perdón, ayer hizo lo mismo el Premier, ¿no? Otárola, pero ¿cómo llegamos a, más allá de los discursos, ¿no? Porque otra cosa que dijo Alberto Otárola es que la paz y la tranquilidad no va a ser transgredida en Lima, y como bien lo decía Ricardo al principio del programa, eso veremos mañana, ¿no? Porque mañana, bueno, se anuncia que van a llegar de las regiones, etcétera, y ya hemos visto cómo se han ido comportando en las regiones y vamos a ver qué es lo que sucede mañana aquí en la capital, ¿no? Pero independientemente de los discursos, ¿cómo es que se puede llegar a esa estabilidad, a esa recuperación del orden público? ¿Cuál cree debería ser el camino? Bueno, no solamente hay uno, sino hay varios. Ya están comenzando en algunas provincias tener algunas respuestas por parte de la ciudadanía, por parte de la civilidad. Y creo que también lo que falta bastante, en mi opinión, es una mayor
difusión por parte de los medios de comunicación. No solamente me refiero a algunos, sino tiene que haber una campaña informativa por parte de los medios de comunicación y por parte en la que se traduzca el accionar por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros nos estamos enterando muy a cuentagotas cuáles son las conversaciones que están teniendo con algunos representantes o dirigentes o algunas localidades. Casi no tenemos nosotros ninguna información por parte del Ejecutivo y creo que tienen un problema comunicacional serio. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, creo que tiene que haber una mayor inteligencia y para eso también se tienen que dar algunos tiempos para poder detectar a aquellos asusadores. Para eso se necesita mucha inteligencia, no solamente información, sino también inteligencia. Tercero, yo creo que tiene que haber una acción decisiva también por parte del gobierno, de parte del Ejecutivo, de tomar decisiones firmes por parte de las autoridades y también por parte de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas. Me refiero a la Policía Nacional y me refiero a las Fuerzas Armadas. Yo creo que no podríamos descartar quizás... Sí, hemos tenido un pequeño problema con el audio. Con las seguridades de los aeropuertos, porque el objetivo de estos violentistas, de estos asusadores, es precisamente evitar el uso de los medios de transporte para poder llevar o traer alimentos y víveres a las zonas que justamente que son objeto de las violencias, ¿no? Ahora, una encuesta también revela que que el 71% desaprueba la gestión de la Presidente de la República, según encuestadoras. ¿Cómo hace esto posible que gobierne ella? Porque ella es una gobernante por la sucesión constitucional, tiene como 50 muertos en su corto periodo, no ha logrado todavía de alguna manera poner orden en el sur del país porque las protestas continúan y los violentistas se agarran de esas protestas para tomar puntos críticos, ¿no es cierto? Mañana vamos a tener una marcha sobre la capital y encima no tiene el respaldo popular, es decir, solamente tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y un sector del Congreso. ¿Cómo se hace estable, ¿no es cierto?, un régimen así? No es fácil, Ricardo, pero a ver, vamos a poner ejemplos, quizás para la audiencia. Cuando en algún momento, hace acá 20 años, Alejandro Toledo era presidente del Perú, él tenía en un momento una aceptación solamente del 8%. Las cosas iban muy mal. Y habían muchos reclamos, pero terminó con si es que la memoria no me falla, algo del 40%. No creo que no vaya a tener ni siquiera el tiempo para poder revertir la situación de aceptación por parte de la presidenta del Consejo, de la presidenta de gobierno, del país. Pero yo creo que la respuesta todavía muy endebles por parte de la población, o por lo menos que se percibe en este momento, yo creo que puede ser que esté minando su aceptación. Pero también, valgan verdades, Ricardo, ya han venido los violentistas y esta izquierda radical, han venido preparando estas sazonadas desde ya hace más o menos un año. Y nosotros somos testigos de excepción y lo ha revelado varias veces en su propio canal, y también a través de la radio, de que se estaba reuniendo este señor Castillo, ahora preso, el reo
Castillo, estaba reuniéndose con dirigentes de movimientos radicales, que lo estaba recibiendo en Palacio de Gobierno. Y eso no era para tomarse una tacita de té, sino venía preparándose para esto. Y lo que sí es grave, y sí me llama muchísimo la atención, que este señor Castillo, quien es uno de los principales responsables de la violencia que se viene produciendo acá en el país, con sus discursos violentistas, tenga todavía acceso a sistemas y recibiendo a gente que no va a ser para llevarle su comidita, sino se están coordinando también estas acciones violentas. Es decir, también creo que se está mostrando esa parte de debilidad del gobierno en la cual debería ponerse orden, ¿no es cierto? Bueno, definitivamente la situación es complicada. Ahí era importante también analizar el discurso, ¿no?, de parte del Ejecutivo. Hemos escuchado ayer claramente en una entrevista a Alberto Tarola, ¿no?, hablando, como bien decía Ricardo al principio, de que la presidenta no va a renunciar, y esto en medio de una situación que es lo que implica, ¿no? Porque, a ver, en las calles es lo que más escuchamos, ¿no? Ahora, viendo que las protestas no se disipan y por el contrario, tal parece que se van a ir acentuando, esperemos no el número de muertes, hay que tener la muñeca política para actuar de urgencia ante lo que podría suceder, ¿no? ¿Cómo debería ir variando o siendo más determinante quizás el discurso de parte del Ejecutivo? ¿Qué es lo que debería decir para tomar acción, por ejemplo, frente a lo que se viene mañana? Yo creo que el discurso de la presidenta tiene que ser mucho más enérgico, ¿eh? Ese es, yo creo que la primero que yo diría. El discurso que yo le he escuchado al primer ministro a mí en lo personal me ha agradado, me parece que ha sido oportuno, creo que ha subrayado, pero la presencia, la figura evidente es de la presidenta actual, ¿no? Entonces creo que debería reforzarse desde el punto de vista comunicacional. Por eso es que yo hablé de 3 frentes en el tema, ¿no? Uno de ellos es desde el punto de vista comunicacional, que en mi opinión ha sido muy endeble, y creo que la figura presidencial todavía se percibe muy débil. Pero también hay que agregar otra cosa, que los trabajos también del Foro de Sao Paulo, de los países o los gobiernos que conforman parte de los países que conforman el Foro de Sao Paulo, también están contribuyendo en contra de nuestro país. Bueno, muchas gracias a Gustavo Romero, abogado y analista político, por sus apreciaciones sobre la situación política del Perú. Evidentemente cada uno sacará sus propias conclusiones, pero siempre es interesante escuchar a los expertos en el análisis.